Hola a todos, bienvenidos a este pequeño video de nuestro proyecto final de la materia de comunicación oral escrita, dirigido por la maestra Consuelo Félix. El día de hoy vamos a estar discutiendo un poco sobre el libro que estuvimos leyendo por los cursos de nuestras clases. Vamos a estar discutiendo sobre el libro La inteligencia emocional del autor Daniel Goleman. Vamos a estar discutiendo un poco algunas preguntas que nos preguntamos nosotras mismas cuando estábamos leyendo este libro, y vamos a expandirnos un poco en lo que pensamos sobre cada tema que se toca en este libro. Vamos a tratar de hablar un poco generalmente sobre las reflexiones y lo que realmente nos deja leer este libro y lo que nos dejó leerlo durante el curso y presentarlo durante nuestras clases. Primero que nada voy a plantear una pregunta en general para cualquier persona pues que llegue a ver este proyecto, o para la maestra en sí. Vamos a plantear la pregunta general: si alguna vez se han sentido secuestrados por sus propias emociones. Esta es una pregunta que nos abre a mucha reflexión. Vamos a reflexionarla entre nosotros. Mi nombre es Carmen Andrea Ramos Villegas y vamos a estar discutiéndolo con mi equipo, que es Angie Miramontes y Cherlina Alcántara. Vamos a empezar preguntándonos una pregunta pues introductoria, podría decirse, que es ¿qué te dejó el libro? ¿Qué nos dejó el libro? O sea, ¿qué te dejó a ti como Andrea? ¿Qué me dejó a mí? ¿Qué le dejó a Cherlina? Pues primeramente yo pienso que cuando lo que me dejó el libro fue que, pues obviamente cuando lees el título lees de que inteligencia, y automáticamente cuando lees la palabra inteligencia piensas de que lógica, piensas números, piensas así como cosas como más escolarizadas, vaya. Y siento que este libro pues obviamente se trata como de ver más allá de eso, que la inteligencia no solamente se trata sobre tu coeficiente intelectual, de lo que puedas hacer con la lógica, lo que puedas hacer de esa manera, sino se trata más allá como de las emociones y de ser inteligente también al regular y saber regular estas emociones y saber meditar las emociones que sientes, pues, o sea, por ejemplo, cuando pasa alguna situación que no te agrada, o por ejemplo a mí me enoja algo que tú hiciste, o sea, por ejemplo a ti, Angie, me enoja algo que tú hiciste acá y yo no reacciono de una forma explosiva contra ti, por ejemplo. Primero medito mis emociones, planteo la situación, sé lo que yo estoy sintiendo, y ya eso es la inteligencia emocional. O sea, eso es lo que me dejó más que nada el libro, o sea, saber que la inteligencia no es meramente la lógica, ¿no? Que también se trata sobre muchos más aspectos y hay varias formas de ser inteligentes, porque no siento que eso es como de lo más importante, pues que no solamente porque seas inteligente de una manera intelectual significa que también seas inteligente de una manera emocional, más que nada. Okay. Pues a mí fue algo más parecido. También sí hemos tenido, pues es que las tres tenemos, la verdad, bastante ya información, o sabemos bastante sobre el tema, es algo que hablamos en nuestra vida diaria, o sea, literalmente. Entonces, lo que me ayudó más que nada fue como ponerle nombre a todos aquellos pensamientos o a las formas en las que uno reacciona, o aquellos pensamientos intrusivos. Me ayudó a darme cuenta que pues es más común, o sea, que es algo que ya todos sabemos, pero pues te refresca que es más común de lo que parece el que la gente no sepa reaccionar contra ellas, que no sepan tener armas, herramientas para saber pues cómo comportarse, cómo reaccionar, o el cómo pensar muchas veces, porque también nuestro pensamiento es importante entrenarlo para así pues los mismos pensamientos intrusivos van a ser más escogidos, pues o sea, no va a ser cualquier pensamiento intrusivo, ya que entrenas tu mente para ello. Entonces sí pienso que me ayudó muchísimo a mí en lo personal. Me gustó el hecho de que nos ayudara a platicarlo más escolarmente, más profesionalmente, más que no sea tanta entre nosotros o entre nuestras palabras mismas, pues que utilizáramos otras palabras, otros comentarios, otras ideas, otro como que, sí, o sea, esto sí es cierto. Entonces sí, la verdad nos gustó muchísimo, a mí me gustó muchísimo. O hasta pensarlo así como de que como compartirlo con la gente del salón, así por ejemplo, pues, o sea, o como reflexionar entre bastante gente ese mismo tema. También siento que eso me gustó mucho, eso me dejó también de que de una buena manera el libro, ¿no? Eso también se me hizo interesante, vaya.
Lo que a mí me dejó no es muy diferente a lo de Sherlyn y Andrea. Es muy similar de hecho, pero para mí yo creo que me ayudó mucho bueno, igual que Sherlyn, como a darle nombre a cosas que yo ya había reflexionado, o sea, por mi cuenta, como darle un cierto tren de pensamiento más técnico a reflexiones psicológicas, filosóficas y metafísicas que yo ya había tenido con anterioridad. Y sí, también, o sea, yo creo que es muy importante la decisión del autor del libro al darle un enfoque más de inteligencia emocional, un enfoque más, pues sí, literalmente como se llama el libro, lo que implica, que es que a veces es más importante que el coeficiente intelectual. Porque yo creo que en esta sociedad es muy el coeficiente intelectual, que viene siendo la resolución de problemas, la lógica, los números, ciertas interpretaciones de gramática. Se le da mucho valor a esas cosas, pues, y se deja, pues, un poco mucho de lado lo que viene siendo, pues, en sí nuestro entendimiento como ser humano, como seres humanos, pues, de nuestra naturaleza emocional, nuestra naturaleza psicológica, todo lo que involucra ser un ser sintiente y pensante al mismo tiempo. Ahora vamos a señalar las cosas que más nos gustaron del libro. O, bueno, sí, las que más nos gustaron, ¿no? Porque las que más nos sirvieron, pues ya fueron las anteriores. A mí me gustó mucho que personalmente, pues eso de que uno se da cuenta como que la gente, algo que es tan básico como simplemente el considerar una acción o el considerar un pensamiento o el de pensar antes de actuar, la gente no lo hace de verdad. O sea, es algo muy básico, pero que de verdad no está nada integrada en esta sociedad. A mí, ¿qué me llamó la atención? Pues de hecho ya lo mencioné, que es que este libro da el enfoque emocional, el enfoque psicológico que la sociedad necesita, que un estudiante necesita, que un profesional necesita, en vez de darle tanto mérito al coeficiente intelectual, que pues sí funciona mucho, o sea, sí sirve mucho obviamente tener un alto coeficiente intelectual o simplemente tener un coeficiente intelectual, ya sea del nivel que sea, influye demasiado en tu desempeño en cualquier cosa. Pero pues si no tienes inteligencia emocional es como si se desperdiciara, o como si, pues, es más, no tanto que se desperdiciara, tal vez a veces el coeficiente intelectual de alguien no pueda realmente salir a la luz o como verse reflejado en sus acciones o en la vida de esa persona si esa persona no tiene inteligencia emocional. Y pues eso yo lo encuentro como algo de mucha importancia y pues es el tema principal del libro, y yo creo que nos ayuda mucho a todos ver este tema de esta manera. A mí algo que me gustó mucho es que siento que, o sea, y esto siento que como que las tres podemos compartir ese pensamiento, o sea, no lo digo, pero, o sea, este pensamiento que voy a decir adelante, que siento que este es un libro que es muy famoso, tiene mucho tiempo en realidad, es un libro que es muy aclamado en la psicología, porque... Sí, ajá, o sea, es un libro que realmente si nos ponemos a pensar en la época en la que salió, siento que ayudó muchísimo a profundizar ese tema, a que, o sea, como el libro tuvo tanta relevancia, siento que ayudó muchísimo a darle un poco más de importancia a ese tema, porque antes era un tema en el que, la verdad, honestamente, pues en la sociedad, y todavía sigue siendo un poco así, pero anteriormente más que ahora, eran temas que no se les tomaba tanta relevancia, o sea, era más que... para los hombres, ¿no? Sí. Que el autor es un hombre y pues... Uh-huh. Sí, ajá, y siento que este autor lo que hizo también, que vamos a tocar más adelante, pero es algo que me llamó mucho la atención en el libro, que además de dar estos conocimientos y estas reflexiones, porque también es un libro que cuenta con varias reflexiones, también le da mucho sustento científico, le da mucho sustento con las cosas que realmente están pasando en nuestro cerebro, como dijo Lina ahorita, que nos ayuda a nombrar como esas cosas que tal vez sentimos, pero no sabemos cómo se llaman
llaman, es algo de que es súper común. Y eso me gusta mucho, que ayudó mucho a darle la profundidad que se debe a este tema, o darle la importancia en ese tiempo donde salió, porque cuando salió se podría decir que fue algo un poco, pues algo más revolucionario, ¿no? Que es un tema que no se habla constantemente, o que no se le tenía tanta importancia, o que la gente normalmente pensaba como que inteligencia emocional, no, ni siquiera sabía qué es eso, pues vaya. Y pues eso ayudó muchísimo, ¿no? En el libro, de que a darle más visibilidad también a este tema, ¿no? Es algo que me llamó muchísimo la atención del libro. Ahora queremos tocar un poco el tema sobre lo que pensamos de este autor. Pues personalmente yo nunca había leído ningún libro de este autor. De hecho no estoy consciente si tiene algunos de sus libros, supongo que sí, pero si no, pues es la primera vez que yo estuve en contacto con este autor. Y pues vamos a discutir un poco sobre las opiniones que tuvimos, pues de primera impresión. Bueno, personalmente yo de primera impresión con este autor, y con su manera de introducirnos a esta narrativa. Lo que yo opino es que, pues, de hecho sí ha publicado varios libros. Este fue uno de los primeros en los 90s, como ya mencionamos antes. Es un autor que estudió antropología y estudió psicología clínica también. Es hijo de una mamá que fue maestra de sociología y un padre que era maestro de humanidades. Entonces, pues como que ya tenía esta base de pensamiento, ¿no? De cuestionarse todas estas cosas, de ciertos pues conocimientos también que le han de haber impartido sus padres. Y pues a mí me parece muy interesante el enfoque que le dio al libro, porque en algunos capítulos él da un poco su perspectiva con respecto a este tema, no tanto de una manera reflexiva, sino que literalmente recuerdo un relato que contó de una vez que tuvo como un ataque de pánico durante un examen, y por eso mismo no pudo terminar el examen. Y sí, o sea, me parece muy relacionable con nosotros, y yo creo que es algo... Sí, estuvimos ahí. Sí, o sea, es algo que entendemos, y pues yo creo que es algo muy, muy bueno, pues, que haya incluido como estos relatos, estos testimonios suyos, a la hora de reflexionar estos temas, que pues muchas veces un autor de un libro, de cualquier tipo de ciencia, como la psicología, puede llegar a omitir esa parte donde también demuestra que es un humano. Esa parte personal le da como un pensamiento más como de entendimiento, como que le da más visibilidad al tema, más que nada. Yo al autor, la verdad, me gustó mucho el poderlo ver como un camino, una mano de ayuda, un puente, por así decir. Sí, exactamente. Me gusta mucho cómo interpreta las palabras. Yo sé que hablamos ahorita de lo que nos gustaba mucho y todo eso, pero por ejemplo, del autor mismo me gusta mucho como el que no tiene que hablar, como para que tú entiendas de la mejor forma. Y no de la mejor forma me refiero a como que sepa explicarlo así. No, él transmite una vibra positiva en lo que está enseñando. No sé cómo explicárselos, la verdad, pero en inteligencia emocional se ve un libro, la verdad, la portada y todo se ve muy profesional, muy científico, muy lo que sea, pero tú lo vas leyendo y parece que estás hablando con un amigo, la verdad. O sea, esa parte me gustó mucho del autor, que no solamente supiera el hacer las cosas, sino el cómo hacerlas, y el cómo hacer que nos llegara a entenderlas y sentirlas y poder practicarlas y todas esas cosas. A mí me gustó muchísimo eso. Sí, como que lo toca de una forma como muy común, o sea, como que toca los temas de una manera entendibles para cualquier público, o sea, como que muy fáciles de entender. Yo opino que sí. Yo creo que lo que tratamos de opinar nosotras es que como que pues él es un psicólogo, ¿no? O sea, y los psicólogos por defecto tienen que tener ciertas sensibilidades, cierta aptitud, cierta aptitud a ayudar a las personas en tener cierta intención filántropa a la hora de platicar sobre esos temas, y se nota mucho la intención, esta intención del autor durante la lectura del libro y cómo escribe las cosas, todo. Vamos a platicar un poquito de la narración, porque pues aunque lo tocamos un poquito en las pláticas anteriores,
queremos tocar los puntos en la manera en la que él estructuró las palabras. No sé si ustedes pues han hojeado libros o así de lo mismo, del tema de inteligencia emocional o de emociones o de pensamientos, de superación personal. Todos esos libros están llenos de palabras un poco difíciles, es más, ni siquiera algunas palabras poco comunes. La verdad, este libro no tiene una sola palabra que no conozcas. Esa es otra cosa que me gustó mucho. O sea, y no me refiero a una persona que va a la escuela comúnmente, que tiene sus tareas, no, cualquier persona, hasta la que no toca ningún libro, ¿sabes? Entonces, eso fue algo que nos gustó mucho, que fue lo mismo que estábamos comentando ahorita. Es como si un amigo te estuviera leyendo o te estuviera relatando una tarea y de volada capturas y empiezas a conectar. Entonces, todo eso nos gustó muchísimo. También queríamos señalar pues eso de la manera en la que estructura las palabras y las acomoda y todas esas cosas. También las queríamos señalar. Sí, porque, bueno, pienso yo que su manera de contar las cosas, como ya lo habíamos mencionado previamente, siento que es una manera como que también, como ya dijimos, muy fácil de entender, y aparte de que sean fáciles de entender, cada una está respaldada por una fuente. O sea, todo lo que está diciendo es algo que está comprobado, que es científicamente comprobado. Perdón, como no son palabras o frases o cosas no comunes, como es algo más, una práctica más normal, a uno le agrada escucharlo. O sea, no vas a hacer cosas como, ay, no, es muy acá, muy científico, no, o sea, tú literal, sí lo captas, lo entiendes y te agrada, porque no es nada difícil, no tienes que estar patinando tu mente, son cosas que simplemente ahí tenías, pero no las sacabas, literal. Sí, pues no usa palabras así tan rembombantes que sean difíciles de entender, más que nada. O sea, son frases o relata historias que pueden ser muy comunes o que nos pueden pasar a cualquiera, más que nada. Sí, de hecho eso es lo que yo quería decir. Que hace de cuenta que en cada inicio de cada capítulo, relata una pequeña historia, ¿no? Una pequeña historia, que es básicamente como un ejemplo materializado del tema que está tocando durante cada distinto capítulo. Por ejemplo, aquí empieza hablando de una situación que pasó Martin Luther King, y otra que de una pareja, de una familia también. de una familia. Entonces, como que pues es una narración que básicamente te introduce en el tema, te pone un escenario alrededor tuyo mientras vas leyendo, y de esa manera es mucho más fácil analizarlo y adaptarlo a tu vida propia. Es casi como una película, ¿no? Sí, te va llevando de la mano en cada tema del que va a hablar. O sea, te va llevando de que pasito a pasito, así de que introductoriamente de lo que va a hablar el capítulo en general. Sí, eso me gusta porque, por ejemplo, usualmente en libros de teoría psicológica o teoría de cualquier otro tipo de ciencia, pues literalmente los temas que se tocan son pues teóricos, o sea, es teoría, no te ponen realmente un ejemplo que a veces tenga el más mínimo sentido, o sea, y pues aquí es casi algunos de ellos, bueno, varios de ellos son anécdotas reales. Bueno, yo creo que la mayoría lo son, o todos lo son, porque pues sí, por ejemplo, aquí se menciona una persona que sí existe. De él mismo también. Sí, también anécdotas de él mismo, exacto. Entonces, pues sí, esa me parece una característica muy destacable que, pues incluso como dijo Charlene, es una persona que no está muy acostumbrada a leer, o sea, incluso esa persona puede entender, incluso esa persona puede entrarle pues ese mensaje, o sea, muy fácilmente, ajá. Con los ejemplos cotidianos que pone, o sea, tú vas a decir, sí, literal, me pasó, sí, o le pasó a alguien, o literal, entonces es muchísimo más fácil de entender. O sea, con cada ejemplo, me pasó mañana. Me pasó mañana, oiga. A ver. Por último, ya para cerrar estas reflexiones, vamos a ya sacar como una reflexión final, cada una de las tres, sobre qué nos dejó ya de verdad, o sea, ya después de desglosar todos los temas, qué nos dejó el libro, pues, a cada una. Sí, pues, hora de filosofar, básicamente. Hora de filosofar los conocimientos que nos dejó este libro.
A mí, más que nada, me dejó, pues, como ya lo habíamos dicho, creo que son temas que pues, al menos nosotras, espero que la gente que lo esté viendo también, espero que la mayoría, espero que todos aquí, espero que todos, pues, sean temas que ya hayamos visto al mínimo alguna vez en nuestra vida, que lo hayamos pensado, porque, pues, son temas que si realmente, yo considero personalmente, ¿no? Yo considero que si una persona, yo evalúo o yo veo que realmente no cuenta con mucha inteligencia emocional, pues sí, a mí como que sí me resta puntos de una persona, básicamente. Siento que es algo muy esencial, como de alguien mínimo con el que yo quisiera pasar tiempo, alguien con el que yo quisiera convivir, así. Pienso que, no sé, o sea, veo de que estoy con una persona nueva que acabo de conocer, no sé, ejemplo, no sé, estoy con mi amigo Pablo que acabo de conocer y estoy con él y estoy de que en una situación, nos pasa una situación y se pone como loco Pablo acá, se pone a gritar, se pone explosivo. Yo sí pienso, yo ya no quisiera volver a salir con esta persona. En cambio, si yo salgo con Angie, así nos pasa una situación, nos pasa un problema y sacamos una solución y no explotamos en el problema, meditamos primero, tenemos un proceso de pensamiento, que es algo también muy importante que menciona el libro, de los procesos que tenemos de que para tomar una decisión, o de cuando sentimos estas emociones, ¿no? De que primero pensar, después evaluar la situación, ya después actuar. En cambio, pues cuando yo interactúo con una persona que yo veo que sí tiene esa capacidad, esa inteligencia emocional, pues una persona con la que yo quisiera pues estar más tiempo, ¿no? Es algo que yo valoro de una persona y que pues pienso que es algo necesario, más que nada. O sea, la verdad yo no lo veo como algo opcional, pienso que es algo de que necesario que una persona tenga que tener inteligencia emocional y que sepa cómo reaccionar a las situaciones, ¿no? Aparte de esto, pues personalmente me considero que soy una persona que sí tengo algo de inteligencia emocional, o que mínimo pues sí pienso, sí tengo un razonamiento crítico, pienso de mi persona y así. Entonces, ya leyéndolo en este libro, me gustó también pues reafirmar, ¿no? Lo importante que es esta cualidad, ¿no? Como que reafirmar lo importante que es que cómo reaccionar a las situaciones, ¿no? Porque obviamente a veces decimos de que ay, yo soy la persona más madura y tengo no sé qué, y pasa algo y explotamos, porque es normal, somos humanos, está bien, se puede hacer, pero es algo que tenemos que pensar que se debe de mejorar. O sea, es una cualidad. Claro, sí. Totalmente. Sí, que tenemos que aprender a sobrellevar. A mí en lo personalmente me dejó, bueno, esa secuencia como de pasos que uno no tiene muy como figurado, que uno no sabe muy bien como el orden o cómo debe de hacerlo, porque sí es cierto, ¿no? Que te tienes que regular, sí es cierto que no te tienes que enojar, sí es cierto que tienes que saber cómo actuar, pero ¿cómo haces eso? O sea, ¿cómo uno tiene, comienzas y cómo dices, ya lo estoy ejecutando o ya me está saliendo? Entonces a mí me gustó mucho eso también, que me dejara esa secuencia de pasos para yo hacerlo conmigo misma, reforzar eso que yo ya tengo, pues esa inteligencia que yo ya tengo, reforzarla, así como darle etiquetas, darles nombres a las cosas que pasan, saber identificar, aquí me está pasando esto, estoy sintiendo esto, o quiero hacer esto, pero yo sé que está mal, entonces me quedo con el sentimiento. Todas esas cositas, señalarlas y saber, porque es importante, las cosas tienen etiqueta por algo, o sea, son importantes tenerlas presentes, saber qué son y saber cómo tratarlas y sobrellevarlas. Entonces a mí me gustó mucho eso, que nos desglosara el tema, que sabes que esto está así, 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 así. Siento que era lo que nos hacía falta a nosotras, la verdad. Yo creo que pues sinceramente la mayoría de las cosas que leí yo ya las había pensado, o sea, yo ya había como llegado a ese punto de reflexión en el que pues de cierto modo llegaba a esas conclusiones, pero lo que quiero decir es que realmente no eran conclusiones, porque pues no eran teóricamente, no tenían sustento teórico, vaya, así. Entonces este libro pues me ayudó a como asumir estas ideas que yo ya tenía sobre la psicología, sobre la inteligencia emocional y también sobre el coeficiente intelectual, que es un tema muy importante que se toca. Y pues también mientras estaba haciendo la lectura, pues a mí me ayudó un poco como a no sentirme muy sola, ¿no? Porque, o sea, yo creo que eso es algo muy relevante para mí en especial, considerando que yo había pensado muchas de estas cosas, que al leer a otra persona que pensaba así, al leer a otra persona que había estudiado esto que
que esta persona pasó me hizo pensar como, wow, o sea, yo también pasé esto, o sea, estás describiendo algo que yo pasé y que yo creí solo haber pasado yo, o sea, que igual, o sea, obviamente está ese lado lógico en el que piensas, pues obvio no soy la única que pasa por eso, pero pues es un reforzamiento verlo pues delante de tus ojos, o sea, y aparte de eso, darle un reforzamiento psicológico, un reforzamiento científico que te ayuda a verlo desde otro enfoque, que te ayuda a verlo con más, pues más asentado, o sea, con más sentido, Y con más sabiduría también. y con más sabiduría, y con más conocimiento científico principalmente. Aparte de lo importante que, pues, la relevancia que tuvo este libro en su momento, o sea, pues es un libro muy aclamado, ¿no? Es un libro como, sí es reconocidillo, pues, el libro, pues, o sea, sí es un libro así de que, ¿no? Es un buen libro reconocido. Pues eso mismo, pues, te hace pensar así, acá, ¿no? El libro en cuestión, oigan, aquí estamos, lean este libro, recomendación, La inteligencia emocional. Crezcan acá, ¿no? Crezcan, oigan, por favor, crezcan. Aprendan, maduren. Sí, autocritíquense, piensen, por favor. Pues sí, no, pues ya nomás para cerrar, pienso que pues fue un libro que disfruté, la verdad, leer a lo largo de las clases, también como mencioné al principio, pues discutirlo con nuestros compañeros, ¿no? Porque también cuando pues lo exponíamos en frente de clase, pues se abría el tema, ¿no? O sea, se daba la oportunidad de tocar varios temas. Yo quiero decir que era como, pues incluso con compañeros con los que no platicábamos mucho, era tipo decir estas palabras y mirarlos a los ojos, era como pensar, no, pues esa persona, aunque yo no la... No, más que nada como esa persona que yo no conozco casi nada, o sea, aunque sea un compañero de clase, también entiende esas palabras y también vive esto, ¿sabes? También tiene eso en su cabeza, literal. Sí, también. Sí, yo en estaba diciendo que pues, no, sí, y también entiende, también son inteligentes. Sí, pues sí, que también da mucho lugar a... da mucho lugar a tocar temas muy sensibles, de una manera pues que no involucra mucha cercanía emocional, por lo tanto se puede trabajar de una manera pues más en la que uno se siente más seguro, pues tanto mi compañero de clase como yo que estoy exponiendo. Ajá. Sí, pues se presta mucho para reflexionar. Es lo que hacíamos, ¿no? Que nos pusiéramos a reflexionar, como la pregunta que abrieron, ¿no? Al principio. Son situaciones súper comunes, de que te sientes frustrado, te sientes excesivamente enojado, excesivamente triste, que no hay un punto medio, ¿no? Entre la balanza, ¿no? De que estamos entre la balanza de excesivamente enojados, excesivamente sintiendo demasiado, o al punto de que no estamos sintiendo nada, así. Entonces nos ayuda a poner un punto medio, a ponerle un punto medio, a regular nuestras emociones, a saber cómo afrontar situaciones, a saber pensar, pensar de una manera madura, de una manera eficiente, que nos beneficie a nosotros y a los demás. Pues eso fue más que nada, ¿no? El tema. Antes de cerrar, acuérdense de también evaluar a la gente de su alrededor. También es inteligencia emocional, aplicarla para los demás, poner límites, saber decir que no y saber nombrar las situaciones. Saber cuando alguien está actuando mal o cuando saber que está mal. Entonces, también. Claro, también saber diferenciar entre cuando algo no te gusta o cuando algo está mal. También eso es muy importante. Entonces, pues muchas gracias por ver este video. Denle like, por favor. Denle like, por favor, a este video. Please, por favor, denle like. Suscríbanse, ¿me entienden? Solo denle like, por favor. Es lo único que pido. Solo denle un like. Denle a la campanita. Quienes les den like, vamos a saber que tienen inteligencia emocional. Para los que les den like, son los inteligentes, los masters, todos los que saben de los maduros, pues. Exacto. Ándale. Muchas gracias por ver este video. Bye.